¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en el silencio? No el silencio de una habitación vacía, sino el silencio cósmico que se extendió por el universo durante 3 días, ese lapso enigmático entre la cruz y la tumba vacía. Existe un pasaje en las Escrituras, a menudo pasado por alto, que revela un viaje tan profundo y aterrador que desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte. Sostiene que Jesús no solo murió, sino que se sumergió en el corazón mismo del inframundo, y lo que desató en ese reino de sombras está a punto de sorprenderte. Durante milenios, teólogos, sabios y creyentes se han enfrentado al misterio de esos 3 días. ¿Qué ocurrió mientras el cuerpo del Mesías yacía inerte en el sepulcro? Las Escrituras susurran pistas crípticas, hablan de espíritus encarcelados, de las regiones más profundas de la tierra, y de un manojo de llaves con el poder de gobernar sobre la muerte y su dominio. Pero, ¿qué significan realmente estos fragmentos de revelación? ¿Dónde estaba la conciencia de Cristo mientras la piedra sellaba su tumba? ¿Y qué misión tan crucial lo llevó a navegar por las dimensiones más oscuras de la existencia? La respuesta a este misterio no comienza en la calma, sino en el epicentro de la agonía humana, en un instante que fracturó la historia. Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, tras horas de un dolor que el cosmos entero pareció sentir, rompió su silencio con un grito que resonó en la eternidad: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Ese momento, capturado en el Evangelio de Lucas, no fue un final. Fue una transición, el inicio de una operación encubierta en las profundidades del universo espiritual. La muerte de Cristo no fue una simple extinción de la conciencia, fue el catalizador de un cataclismo sobrenatural. El Evangelio de Mateo nos ofrece una ventana a esta violenta reacción cósmica. El grueso velo del templo, que separaba a la humanidad de la presencia de Dios, se rasgó en dos, de arriba a abajo, como si una mano invisible lo hubiera desgarrado. La tierra se convulsionó, las rocas se partieron, y en un acto sin precedentes, las tumbas se abrieron de par en par, liberando a santos del pasado que volvieron a caminar entre los vivos. Jamás en la historia registrada la muerte de un solo hombre había provocado una respuesta tan visceral y poderosa del universo. Pero detrás de estos fenómenos visibles, una operación de una magnitud aún mayor estaba en marcha. El espíritu del Hijo de Dios, ahora separado de su cuerpo terrenal, iniciaba un descenso deliberado. Se dirigía al corazón de la tierra, un lugar conocido en la teología hebrea como el Seol, el vasto reino de los muertos. Este no era un infierno de fuego indiferenciado, era un dominio espiritual con regiones distintas, una frontera que separaba el consuelo de los justos del tormento de los impíos, un lugar donde cada alma que había dejado el mundo esperaba su destino final. Este viaje hacia las entrañas de la existencia es uno de los misterios más profundos de nuestra fe. Si deseas continuar desvelando estas verdades que pueden transformar por completo tu entendimiento, te invito a que dejes tu like para que este mensaje llegue más lejos y a que te suscribas para no perderte ni un solo paso de esta revelación. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando juntos estos caminos de fe. La estructura de este reino invisible nos fue revelada por el propio Jesús en la parábola del hombre rico y Lázaro. Allí describe con claridad el seno de Abraham, un oasis de paz y consuelo para las almas de los fieles, y al otro lado, un lugar de tormento para los condenados. Ambos estaban separados por un abismo infranqueable, una división definitiva que existía mucho antes de que la cruz redimiera al mundo. Es en este escenario, cargado de espera y de juicio, donde la misión redentora de Cristo estaba a punto de entrar en su fase más audaz y decisiva. Sin embargo, para comprender la magnitud de esta operación, es crucial entender que la muerte de Jesús fue un acto de soberana voluntad. En el Evangelio de Juan, él mismo declara: «Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y para volver a tomarla». Esto lo cambia todo. Significa que, aunque su cuerpo estaba sin vida, su espíritu no estaba pasivo ni derrotado. Por el contrario, operaba con plena autoridad divina. La entrega de su espíritu en la cruz no fue una rendición, sino el movimiento estratégico que dio inicio a la ofensiva espiritual más grande de todos los tiempos. El velo rasgado en el templo fue la primera señal visible de que el acceso a la presencia directa de Dios estaba siendo restaurado para la humanidad. Pero esa restauración no comenzaría desde los cielos hacia la tierra, sino desde las profundidades hacia las alturas. El viaje de Cristo no se inició en las nubes celestiales, sino en el epicentro mismo del dominio de las sombras.
Y este plan no fue una improvisación divina, fue una profecía anunciada siglos antes. En el Salmo 16, el rey David, bajo inspiración divina, escribió: «Pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Este verso, citado directamente por el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, se aplica inequívocamente a Jesús. La profecía no decía que sería librado de descender, sino que sería preservado de permanecer allí. El Mesías, de hecho, cruzaría las puertas del reino de los muertos, pero no como prisionero, sino como conquistador que regresaría en gloria. Mientras sus discípulos lloraban desconsolados y su cuerpo era envuelto en lino y depositado en una tumba prestada, el alma del Salvador estaba más viva y activa que nunca, embarcada en una misión de vital importancia. Su descenso al mundo espiritual no fue un detalle teológico menor, fue una parte esencial e irrenunciable del plan eterno de redención. No bastaba con que el justo muriera por los injustos, era imperativo que entrara en los dominios de la muerte, la confrontara cara a cara en su propio territorio y la despojara de su poder de una vez por todas. Lo que el mundo percibía era silencio, luto y una derrota aplastante. Pero tras el telón de la realidad, las estructuras espirituales del universo estaban siendo sacudidas hasta sus cimientos. La muerte, esa antigua emperadora invicta, había recibido una herida mortal. El infierno estaba en estado de caos, y el mundo invisible era invadido por una presencia que jamás, en toda la eternidad, esperaron encontrar en sus dominios. Pero, ¿qué encontró Jesús exactamente al cruzar el umbral de la vida? ¿Qué son esas partes más bajas de la tierra que menciona la Escritura? ¿Quiénes habitaban esas regiones de sombra y silencio? ¿Y por qué era absolutamente necesario que Él descendiera a ese abismo? Estas preguntas nos llevan a sumergirnos en las profundidades del Seol, el lugar de los muertos, donde multitudes aguardaban en un silencio expectante, los justos en el seno de Abraham, los condenados en el tormento, y en lo más profundo, un grupo de seres caídos en un abismo aún más oscuro. En el plano visible, la historia parecía haber llegado a su trágico final. El cuerpo de Jesús, envuelto en lienzos y ungido con especias, yacía en una tumba sellada, custodiada por una guardia romana. Sus seguidores, rotos por el dolor, se habían dispersado. Pero en una realidad paralela, invisible a los ojos humanos, Él estaba ingresando a un dominio que ninguna luz terrenal había penetrado jamás, un lugar donde las almas de toda la humanidad aguardaban en un silencio dividido entre el consuelo y la condenación. Era el Seol, el mundo de los muertos, un lugar tan real como misterioso. Y para entender la operación que Jesús llevó a cabo allí, debemos comprender su geografía espiritual. No era un espacio monolítico. Como ya hemos visto, la tradición hebrea, confirmada por las palabras de Cristo, lo dividía en al menos dos regiones principales. Una era el seno de Abraham, también llamado paraíso, un lugar de descanso donde los justos de la antigua alianza esperaban la consumación de la promesa de redención. La otra era una región de tormento, un abismo de remordimiento reservado para los impíos. La parábola del rico y Lázaro es nuestra ventana a esta realidad. Ambos mueren. El rico, que vivió en opulencia ignorando a Dios, es llevado al lugar de tormento, donde sufre en agonía. Lázaro, el mendigo piadoso, es llevado por los ángeles al seno de Abraham. El abismo que los separa es infranqueable, revelando una separación definitiva establecida incluso antes del sacrificio de Cristo. Es crucial entender que el seno de Abraham no era el cielo en su plenitud. Era un lugar de paz, sí, pero un lugar de espera. Allí reposaban las almas de Abel, Noé, Abraham, Moisés, David, Daniel, Isaías y tantos otros héroes de la fe que habían confiado en Dios antes de la llegada del Mesías. Estaban en una especie de sala de espera sagrada, aguardando el cumplimiento final de las promesas. El libro de Hebreos lo confirma, declarando que todos ellos murieron en la fe, sin haber recibido aún lo prometido, porque Dios había planeado algo superior para que no fueran perfeccionados sin nosotros. Mientras tanto, el otro lado del Seol era un lugar de oscuridad y angustia, donde las almas condenadas recordaban con dolor las oportunidades que habían despreciado en vida. El rico de la parábola no pide una segunda oportunidad, solo una gota de agua, un alivio momentáneo que le es negado. Este escenario es fundamental, porque cuando Jesús murió, sus propias palabras al ladrón arrepentido en la cruz lo confirman: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». No dijo en el cielo,
sino en el paraíso, un término que en ese contexto se entendía como el seno de Abraham. Jesús descendió al lugar donde los justos esperaban, pero no para ser uno más de ellos. Él llegó para inaugurar un evento sin precedentes, la liberación definitiva de esas almas fieles, el cumplimiento de la promesa y la apertura del camino hacia la presencia misma de Dios. Es aquí donde las palabras del apóstol Pablo en Efesios cobran un sentido asombroso. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y eso de que subió, ¿qué es?, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La expresión partes más bajas de la tierra no se refiere simplemente a la tumba física, apunta a este descenso soberano al dominio espiritual de los muertos. No fue un descenso de derrota, sino una invasión de conquista. Jesús no entró como un prisionero más, sino como el libertador. Mientras las almas al otro lado del abismo permanecían en su tormento, los justos finalmente vieron con sus propios ojos a aquel que los profetas les habían anunciado. Él, el Mesías, caminaba entre los muertos, pero llevaba en sí mismo la vida eterna e inextinguible. Esta realidad sacude por completo nuestra comprensión de la muerte. Cristo no solo murió, penetró la fortaleza que aprisiona a la humanidad para destruir sus cadenas desde adentro. Lo que para todos era el final inevitable, se convirtió en el escenario de una invasión celestial en lo más profundo de la existencia. Pero en ese dominio invisible había más que justos e impíos. Existía una categoría de prisioneros aún más sombría, mencionada enigmáticamente en las Escrituras, espíritus encarcelados, seres que no eran humanos y que aguardaban juicio desde tiempos antediluvianos. Y fue precisamente a ellos a quienes Jesús también se dirigió, pero no con palabras de salvación. Porque en las profundidades del abismo estaba a punto de resonar una proclamación que haría temblar los cimientos del infierno. El mensaje no era para liberar, sino para anunciar una victoria irreversible. Durante 3 días y 3 noches, la presencia de Jesús en el dominio de los muertos no fue un acto simbólico, fue literal, real y estratégicamente necesaria. Él descendió al corazón de la tierra con una misión que ningún ser creado podría jamás cumplir. Y este viaje no fue un accidente, sino el cumplimiento de una promesa hecha por él mismo. Ante los fariseos, Jesús había declarado: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. No era una metáfora poética, era una declaración precisa de su itinerario. La expresión corazón de la tierra tiene un peso espiritual inmenso, apunta a un lugar específico en la estructura del universo invisible donde las almas de los difuntos aguardaban. Jesús sabía que su misión no terminaba con su último aliento en la cruz, aún quedaba un trayecto por recorrer en lo oculto. Los profetas habían anunciado durante siglos que el Mesías no solo vencería el pecado, sino que también sometería a la muerte. Y para lograrlo, debía enfrentarla en su propia fortaleza. El Salmo 139 ya se hacía eco de esta realidad. Si subo a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hago mi estrado, he aquí, allí tú estás. La omnipresencia de Dios se manifestaría de una forma única y poderosa en el momento en que el propio Hijo descendiera a lo más profundo, llevando consigo la luz inextinguible de la redención. Esta incursión no fue un simple viaje, fue una ocupación militar. Efesios afirma que descendió a las partes más bajas de la tierra. El lenguaje es de movimiento y conquista. Cristo no murió y esperó pasivamente, se movió activamente entre regiones y dominios espirituales, rompiendo barreras que separaban el tiempo de la eternidad. Su presencia no podía ser impedida por las tinieblas. Durante 3 días, el Espíritu del Salvador permaneció en ese dominio. El número 3 no es casual, está cargado de significado profético. 3 días fue el tiempo necesario para que la muerte reconociera que había sido derrotada. 3 días se le dieron al infierno para que comprendiera que jamás podría retener al autor de la vida. Y al cabo de esos 3 días, él saldría de allí, no como un visitante que escapa, sino como el nuevo dueño del lugar, con las llaves en su poder. Esos días no fueron de espera pasiva, sino de cumplimiento activo. La promesa hecha a los patriarcas, reyes y profetas se estaba haciendo realidad en el epicentro del mundo espiritual. La muerte había encontrado a su único adversario invencible. La resurrección solo cobra pleno sentido cuando entendemos lo que ocurrió en el silencio entre la cruz y la tumba vacía. El triunfo de Jesús comenzó allí,
mientras los guardias vigilaban una tumba y los discípulos se escondían atemorizados. El Redentor caminaba por regiones nunca antes tocadas por la justicia divina. Y allí, su presencia comenzó a cumplir la mayor de todas las misiones, restaurar el acceso de la humanidad a Dios. Cada segundo de esos 3 días fue intencional. Él no solo visitó el lugar de los muertos, se presentó como Rey, Juez y Salvador. Las palabras del Salmo 24 parecían resonar en las puertas eternas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Pero esta entrada no fue celebrada en todo el territorio. Mientras los justos lo recibían como la promesa cumplida, había regiones en ese dominio que temblaban. Espíritus que no eran humanos, encarcelados desde los días de Noé, reconocían la llegada de aquel que los había sentenciado milenios atrás. Y ante las tinieblas más densas, él proclamaría algo que cambiaría para siempre la historia de la creación. El tiempo del silencio estaba terminando. La voz que había calmado el mar y los vientos ahora sería escuchada en el abismo, y el infierno escucharía un decreto de victoria que no esperaba. El sábado transcurría en un silencio denso sobre la tierra. El cuerpo de Jesús permanecía en la tumba, custodiado. Los discípulos, encerrados, sumidos en el miedo y la confusión. Pero en las regiones ocultas de la realidad, el Espíritu de Cristo no flotaba en contemplación, caminaba con propósito, y a cada paso, la luz de la justicia divina invadía territorios marcados por la antigua rebelión. En medio de esas regiones de tinieblas, existía un grupo específico que no esperaba salvación, sino sentencia. La primera carta de Pedro nos ofrece una de las claves más enigmáticas del Nuevo Testamento. Cristo padeció una sola vez por los pecados, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Este pasaje, a menudo ignorado, es una revelación asombrosa. Jesús no solo estuvo entre los muertos, hizo una proclamación específica a seres que estaban prisioneros desde antes del diluvio. ¿Quiénes eran? El libro del Génesis, junto con los escritos de Judas y la segunda carta de Pedro, nos habla de ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada, mezclándose con la humanidad y desatando una corrupción sin precedentes. Estos seres no estaban en el mismo lugar que las almas humanas. Habían sido arrojados a un nivel más profundo, a prisiones de oscuridad en un abismo espiritual llamado Tártaro, reservados para el juicio final. Su crimen fue tan grave que fueron aislados de forma definitiva. Y fue a estos seres a quienes Jesús se dirigió. No fue para ofrecerles redención. El texto griego usa la palabra ekeruxen, que no significa predicar el Evangelio, sino hacer un anuncio público, una proclamación de autoridad, un decreto de victoria. Imagina la escena: espíritus poderosos, encarcelados desde los albores del tiempo en una oscuridad sin esperanza. Y de repente, en el centro de su prisión, resuena la voz del Redentor. No es una voz de misericordia para ellos, sino de soberanía. Les proclamó que la cruz, que ellos y sus amos vieron como una victoria, había sido en realidad el golpe de gracia. El plan de redención que intentaron sabotear desde el Edén había sido consumado. El Mesías, nacido de mujer, había aplastado la cabeza de la serpiente, y la prueba irrefutable era su propia presencia viva en el corazón de su dominio. Esta proclamación fue un acto de justicia cósmica. La rebelión antediluviana no había sido olvidada. Y ahora, el Cordero inmolado, pero vivo, declaraba que el reino de la muerte se estaba desmoronando. La autoridad estaba cambiando de manos, y el nuevo dueño había descendido hasta los confines de la existencia para reclamar lo que era suyo. Pero la misión no había terminado. Tras esta proclamación a los caídos, Jesús se dirigió a las regiones del consuelo, donde los justos lo esperaban desde hacía siglos. La liberación de estos hombres y mujeres de fe, que vivieron y murieron aferrados a una promesa invisible, estaba a punto de ocurrir. Ellos no podían salir por sí mismos. Solo aquel que venció a la muerte podía abrir las puertas del paraíso celestial. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. En el libro de Apocalipsis, Jesús resucitado declara: «Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Las llaves simbolizan autoridad, dominio y control.
Esas llaves habían sido usurpadas por Satanás, quien construyó su imperio sobre el miedo a la muerte. Pero ahora, la base de ese imperio estaba siendo demolida desde adentro. El apóstol Pablo lo describe como un acto de desarme militar. Jesús despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aunque la cruz fue el campo de batalla físico, el triunfo se selló en las dimensiones espirituales. Al morir sin pecado, Cristo desarmó a las fuerzas del mal, porque no había ninguna acusación legal que pudiera retenerlo. El miedo a la muerte, la principal herramienta de control sobre la humanidad, perdió su poder. Este acto de tomar las llaves fue una transferencia real de autoridad. Hasta ese momento, nadie había escapado de la muerte por su propio poder. Ahora, el autor de la vida había entrado en el dominio de la muerte y había salido con las llaves en la mano. Las puertas eternas del Salmo 24 se abrían no ante un prisionero, sino ante el Rey de Gloria conquistador. Esta victoria, silenciosa para los hombres, fue el evento más estruendoso en el mundo espiritual. El Cristo crucificado era ahora el Cristo victorioso. Y mientras tomaba posesión de esa autoridad, los ojos de los justos lo observaban desde el seno de Abraham. Hombres y mujeres que creyeron sin ver, que obedecieron sin comprender del todo. Habían esperado durante siglos. Y ahora, aquel que sostenía las llaves del universo se acercaba a ellos para liderar el mayor éxodo de la historia. Las tinieblas aún reverberaban con la proclamación de victoria, y una multitud silenciosa esperaba en el paraíso provisional. Eran los héroes de la fe de Hebreos 11, quienes murieron sin recibir la plenitud de la promesa. Ahora, veían delante de sí al autor y consumador de la fe. Con las llaves en su poder, Jesús tenía la autoridad para liberarlos. Y así comenzó el gran éxodo espiritual. La sangre del Cordero había sido derramada, y el acceso al santuario celestial estaba por fin abierto. Mateo nos da una pista visible de este evento, mencionando que después de la resurrección de Jesús, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este misterioso suceso se conecta con la declaración de Pablo: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esta frase se refiere a la liberación de los santos del Antiguo Testamento, quienes hasta ese momento no podían ascender a la presencia plena de Dios. Ahora, Jesús ascendía, y con él, una multitud redimida. No fue un acto simbólico. Los que esperaban en el paraíso fueron conducidos a la presencia misma de Dios, no como sombras, sino como herederos plenos de la nueva y eterna alianza. Fue una procesión gloriosa, el verdadero éxodo, no saliendo de Egipto, sino de las profundidades de la tierra hacia el cielo eterno. La liberación fue completa. Y gracias a esta victoria, el destino de los creyentes cambió para siempre. Lo que antes era una espera en el seno de Abraham, ahora es un acceso inmediato. Como dijo Pablo, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. El camino está abierto. Pero antes de regresar a la tierra para revelar su cuerpo resucitado, quedaba un acto final. El Cordero victorioso debía presentarse ante el trono del Padre. El movimiento espiritual estaba completo: descenso, proclamación, conquista y liberación. Y ahora, el Rey victorioso ascendía, no solo como un espíritu, sino para presentar la sangre del sacrificio eterno ante el trono celestial. La redención ejecutada en la cruz y proclamada en las tinieblas necesitaba ser presentada y aceptada en el santuario celestial. Como dice Hebreos, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Allí, ante el Padre, el Hijo no se presentó como una víctima, sino como el sumo sacerdote eterno que había cumplido cada profecía y cada exigencia de la ley. En ese acto, la justicia divina fue satisfecha y el acceso directo entre Dios y el hombre quedó sellado para siempre. Mientras esto ocurría en los cielos, la tierra permanecía en silencio. Era el tercer día. El mundo seguía su ritmo, sin saber que el destino de la humanidad había sido alterado para siempre. La resurrección no fue el inicio de la victoria, sino su gloriosa manifestación pública. Él ya había vencido antes de que la piedra fuera removida. Este es el misterio que muchos no han comprendido. La victoria de Cristo no comenzó el domingo por la mañana,
Comenzó en el instante en que entregó su espíritu y emprendió con plena autoridad su viaje por los corredores invisibles de la redención. Cada paso fue diseñado con precisión divina. La muerte no fue simplemente interrumpida, fue desarmada. Y ahora, el Cristo glorificado ostenta el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Durante 3 días, Jesús no estuvo inerte. Caminó por la eternidad, rompió cadenas, proclamó su victoria, liberó a los cautivos y abrió un camino imposible. Hizo todo esto por un amor tan incomprensible que no se limitó a morir por nosotros, sino que descendió a lo más profundo para garantizar que nada, absolutamente nada, pudiera volver a separarnos de Dios. Esa jornada de silencio y gloria resuena hoy en el corazón de quien cree. Lo que Él hizo en lo invisible cambió para siempre lo visible. Lo que conquistó en silencio ahora grita dentro de nosotros como una esperanza viva. Ya no hay abismo que nos separe. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. El velo fue rasgado, las puertas abiertas, y ahora nos corresponde a cada uno de nosotros responder a esa gracia insondable. Si sientes que este no fue solo un video, sino una revelación a tu espíritu, es porque el Espíritu Santo te está llamando. Quizás te has alejado, o quizás nunca has entregado verdaderamente tu vida a Jesús. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador o iniciar una nueva jornada hacia la salvación, comenta aquí abajo: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya has sido alcanzado por esta gracia que descendió a lo más profundo por amor a ti, escribe en los comentarios amén para que este poderoso mensaje pueda alcanzar a muchas otras vidas que necesitan saber que la muerte ya no es el final. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que donde parecía reinar la oscuridad, allí brilló la luz más grande de todas.